Publicistas Radio. Compañeras, compañeros, buenas tardes. Aun cuando el compañero representante parlamentario principal ha hecho algunos comentarios sobre el asunto de la supervivencia, no es una cosa solamente de negligencia del trabajador, y así lo hicimos constar ayer. Una cosa es que algunos trabajadores por distintas causas no hayan pasado la supervivencia normal, y otra cosa es la responsabilidad del SAE al haber instrumentado un procedimiento y no haber cumplido con él. Me refiero a que el sindicato, la Comisión de Trabajo y un servidor hicimos una chamba de tratar de que los jubilados todos tuviésemos nuestro CUR vinculado con RENAPO, a partir de sacar el acta de nacimiento en el registro civil. Y puedo decirles a ustedes que al menos en la oficina constan 5,000 registros que hicieron su trámite, y que una vez que terminamos esto y que el SAE programó para la última semana de marzo, la primera de abril, la supervivencia presencial, solamente convocó a ese paso de supervivencia a 7,000 compañeros, y entonces les dijimos: si te falta información porque el RENAPO no te envió la información adecuada, aquí está la información que tiene el sindicato, porque esa es una chamba que hicimos nosotros y te lo podemos dar para que actualices tus datos y haya los menos compañeros convocados para la supervivencia presencial. Dejamos constancia de esto ayer, y además, para evitar futuras confusiones, le pedimos que no el SAE se adelantara a comunicar si había una supervivencia, porque hubo algunos compañeros que tuvieron que ir a sacar su credencial a portales, y quienes les entregaron las credenciales les informaron que ya no había problema, que ya no había necesidad de pasar supervivencia presencial. Entonces se cometió otro error ahí. Entonces les dijimos a estos señores del SAE el día de ayer que con esa parte nos responsabilizábamos a él por un lado, aparte de los asuntos particulares, pero que por otro lado, una vez que hayan suscrito, o si ya lo suscribieron, nos entreguen una copia del convenio tripartita que hicieron, para que el sindicato esté enterado de cómo está la cosa, y claro, por supuesto, coadyuve a que los compañeros y compañeras jubiladas hagan su trámite correspondiente en función de la vinculación del CUR con el RENAPO. Pero también puedo decirles a ustedes que de los 1,362 compañeros que faltaron por pasar supervivencia, hoy me informo por la mañana, hace una hora y media más o menos, que ya nada más faltan de pasar cerca aproximadamente 250 compañeros. El asunto me da a mí un poco de tranquilidad, en tanto que ya no son tantos los que ya no han pasado supervivencia, que es el único mecanismo sobre el cual pagan ellos las prestaciones que señalan los derechos adquiridos del contrato colectivo de trabajo, que aun cuando esté terminado se mantienen esos derechos adquiridos como jubilados. Eso es por un lado. Por otro lado, les hicimos ahí ver las cosas muy claras, para decirles que si mandamos un oficio con 500 solicitudes para el adelanto del pago del 25%, no vemos por qué estén incumpliendo este año el asunto de informarnos sobre ese memorando que mandamos, y nos deben informar cuántos compañeros ya cobraron, quiénes se quedaron pendientes y por qué se quedaron pendientes, para buscar, si es de forma documental, buscar los documentos
y si es de otra manera, buscar la solución. Es así como en este día nos tienen que entregar para el sindicato la relación de los 200 y tantos que faltan de supervivencia y la lista de aquellos compañeros que en el adelanto del 25% del seguro sindical ya lo hayan cobrado y en qué fecha, compañeras y compañeros. En esa misma idea de adelanto del 25% para el estado precario de salud, queremos decirles, ya alguna vez lo dijimos, heredamos de quien estuvo antes ante nosotros 133 casos de negación de la prestación del adelanto del 25% del seguro sindical por estado precario de salud, y a la fecha tenemos 150. Queremos decir que tenemos derecho a 70 casos anuales para el pago del 25% del seguro sindical por estado precario de salud. Pero también hemos dicho que de forma sistemática el SAE niega la prestación porque no tiene una valoración clínica de los casos de estado precario de salud, y entonces su despacho de doctores ven el expediente, leen el resumen clínico y después contestan al interesado que no procede el pago de la prestación porque no cumple con los requisitos que señala la cláusula, y cita de manera textual lo que dice la cláusula 112. Por ello mismo, en una minuta que nos deben entregar en pocos días, ya se consiguió ahí que se deba de sentar el SAE con el Sindicato Mexicano de Electricistas para ponernos de acuerdo en los criterios del estado precario de salud, basado particularmente en una valoración física de cada uno de los casos. Porque lo que dicen es, no procede el pago porque no tiene amputación de miembros, ni está en estado precario de salud, ni está en fase terminal, ni en estado vegetativo. Pero no da ningún elemento clínico, ¿por qué no? Entonces, para ello tuvimos una junta, el SAE, el Seguro Social y el sindicato, para ponernos de acuerdo en cómo poder señalar el estado precario de salud. Y el doctor Rafael Rodríguez Cabrera dijo, yo les voy a dar una propuesta, el del IMSS, yo les voy a dar una propuesta para que vean ustedes cómo pueden resolver eso. Y entonces pues yo le he propuesto una tabla como con 700 enfermedades para que por ahí estableciésemos el asunto de los porcentajes de enfermedad para poder pagar el estado precario de salud. De inmediato lo comunicamos al secretario general, al secretario de Trabajo, y dijeron, entonces no, eso no procede. Y entonces puedo decirles a ustedes que rechazamos la propuesta, pero estamos en la futura reunión para los criterios y una valoración física, porque el propio seguro lo desconoce el SAE en sus resúmenes clínicos. Entonces, ese rezago que tenemos, ya está enterado la dirección del sindicato, particularmente el secretario general y el de Trabajo, para poder satisfacer ese rezago. Hemos resuelto casos del 25% con aquellos compañeros que lo han podido demostrar plenamente, como son la amputación de miembros, algunos con una vida muy sedentaria por no poder caminar, y algunos más, dos más de ellos por interdicción, cuando mentalmente está enajenado, el interesado o la interesada no sabe de su vida, y entonces se hace un juicio y se declara interdicto al compañero y se declara un apoderado legal. En ese sentido hemos resuelto esos casos, compañeras y compañeros. Entonces, eso es lo que puedo informarles respecto de la 25% por estado precario de salud, y en la reunión que proponemos que sea de un nivel mayor al que estamos nosotros. ¿Por qué? Pues lo que puede asistir, debe o puede asistir según las exigencias del conflicto, nuestro compañero secretario general y el compañero secretario de Trabajo, pero en fin, eso lo determina la dirección del sindicato para ver esa reunión
que debe de resolver el asunto del estado precario de salud, adelanto del 25%. Ahora bien, se quedaron un tanto sorprendidos los funcionarios del SAE el día de ayer por el reclamo que hicimos sobre la cláusula 95 energía eléctrica, la prestación de 350 kWh mensuales que dan 700 bimestrales. Continuamente los compañeros y compañeras jubiladas son acechados por la CFE o por sus contratistas con la amenaza de corte de suministro. Y entonces se han formado merequetengues, dicho coloquialmente, porque se agreden, se insultan, se llaman y se han golpeado. Les dijimos a ellos que la prestación tiene orígenes muy importantes, pero que en virtud de las contradicciones que tiene la propia Comisión Federal de Electricidad con el SAE, queremos decir que se cumpla la prestación tal cual y que no se niegue o que no le vayan a cobrar o que no lo amenacen con el corte la CFE al compañero jubilado o jubilada, porque quien tiene obligación de pagar es el SAE y va a CFE y les cobra directamente y les manda documentos a la dirección para que les paguen el suministro con el pretexto de que el SAE no ha pagado el consumo. Se hacen tontos, no le cobran al que tiene que darlo y van y le cobran al compañero jubilado y lo amenazan y lo golpean o cuando menos lo insultan. Y entonces les dijimos de manera muy clara el día de ayer, primera, que CFE, no siendo nuestro prestador de servicios o cuando ya haya desaparecido Luz y Fuerza, no tiene por qué enviar documentos de este tipo y mucho menos tiene que enviar o que contratar despachos externos para que nos cobren la deuda hipotética que tenemos con CFE. Voy a leer brevemente el nombre del trabajador, su dirección, el número de cuenta y el número de servicio, y dice: la presente tiene como objeto informarle acerca de su situación como usuario jubilado de Luz y Fuerza del Centro. El SAE, y dice de qué se trata el SAE, dice: el SAE únicamente cubre el monto de la energía consumida correspondiente a los 750 kilowatts trimestrales, entre paréntesis, tarifa 0, 1, 2 puntos, domésticos, cierre paréntesis. Por lo tanto, el IVA y el DAP, entre paréntesis, derecho de alumbrado público, así como la energía excedente, deben ser cubiertas por el usuario, como a continuación se ejemplifica, y ponen el reloj del medidor y cuánto es lo que debe de pagar el usuario con impuesto, el excedente con impuesto. Eso es lo que hace el SAE. Y nosotros le mostramos un documento al SAE mismo ayer que dice lo siguiente: este es documento del SAE, el número del trabajador, el nombre, la dirección, etc. Se hace referencia a un escrito del 4 de febrero del 2016, este año lo mandamos, en el que solicita pagos correspondientes a la prestación de energía eléctrica del número de servicio fulano de tal. Se informa que a la fecha se ha realizado el pago de energía consistente en el pago de consumo hasta 350 kWh mensuales y el impuesto al valor agregado correspondiente, el excedente de este consumo y su IVA, los derechos de alumbrado público, los derechos de servicios de áreas comunes, iluminación, bombeo, etcétera, y cualquier otro cargo deberán ser cubiertos
a Comisión Federal de Electricidad por el jubilado. Como se nota, estos dos documentos son contradictorios, e inclusive no solamente en el pago de la energía y sus impuestos, sino en el asunto del derecho de alumbrado público. Se los hicimos notar ayer porque es una permanente lucha del sindicato con el SAE, con Comisión Federal, de que no quieren que nosotros paguemos prácticamente todo lo que consumimos y que solamente nos dejen libres el asunto de los 700 kilowatts bimestrales. ¿Qué les dijimos ayer? Tienen que ponerse de acuerdo porque los que resienten la contradicción somos nosotros los jubilados. Y les hicimos una breve semblanza del por qué el alumbrado público lo pagaba Luz y Fuerza. Desde 1936 existe la prestación de la energía eléctrica. Y cada revisión contractual, desde ese tiempo hasta la fecha, hasta la última que tuvimos, se revisa el contrato colectivo de trabajo y se hace una evaluación económica del costo del contrato colectivo de trabajo. Y se hace una valoración económica también del costo de cada cláusula del contrato colectivo de trabajo. La prestación es en especie, es decir, directamente la luz. Alguien me mencionaba ayer que por qué no intentar que nos paguen con lana la luz. No, de ninguna manera. De ninguna manera, porque no hay causa de impuesto en ese sentido, y si nos dan la gana va a causar impuesto, nos van a fregar. Bueno, el chiste es que les dije, es histórico y ustedes no pueden decir que no van a pagar el alumbrado público. ¿Por qué razón? Porque hay que hacer un estudio actuarial de la cláusula 95 y su costo. De 19,000 jubilados hay que ver cuánto es el total por los 700 kilowatts bimestrales y después señalar quiénes exceden 700 kilowatts bimestrales, quiénes llegan al límite y quiénes no llegan al límite. Según datos que tenemos nosotros, solamente el 15% excede la prestación en especie y el 20% está en el límite y el 65% no llegamos al límite de los 750 kWh bimestrales. Para aquellos que existen el presupuesto de la Federación, tienen que hacer una valoración del contrato, de los compromisos contraídos con nosotros, hacer la valoración y enviarla a Hacienda y a su vez al Ejecutivo Federal el por qué va a pedir tantos miles de millones de pesos para cumplir una prestación o unos derechos adquiridos. Y aquí hay algunos compañeros miembros de la dirección que no me van a dejar mentir, que cuando se consiguió ese acuerdo no escrito por Luz y Fuerza, es porque valorando la prestación y como no consumimos los 750 kWh, había unas tablas para poder pagar, de acuerdo a la tarifa que en ese momento existía, para poder pagar el costo de la prestación, poder pagar el alumbrado público. Entonces lo hicimos notar ayer, porque ha llegado a la oficina donde atendemos a nuestros compañeros jubilados a decir, oye, me están cobrando el alumbrado público, y ayer se los hicimos notar para que se valore este sentido y de una vez que nos digan, le dijimos que no queríamos que se clavaran esa lana porque esa lana es de los trabajadores o de su prestación, ¿no? Entonces que se haga un estudio para que de una vez se defina cuánto es lo que se gasta de energía y de ahí se paguen los impuestos que están obligados a pagar y el alumbrado público para aquellos trabajadores que les están reclamando ese pago del alumbrado público. No sé si me pude dar a entender, pero eso es lo que en esencia estamos viviendo los compañeros jubilados
respecto de la prestación de la cláusula 95. Ahora, compañeras y compañeros, también les solicitamos en ese sentido que en tanto se resuelve de manera integral el problema de la cláusula 95, se haga lo que se hizo hace 4 o 5 años, que el jefe de Comisión Federal de Electricidad, del área correspondiente, quien sea, genere un oficio circular a las secciones o divisiones o regiones, o como se llame, a todos los superintendentes, para que ese oficio diga: el trabajador fulano de tal, o los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del centro, que son jubilados o que demuestran ser jubilados, se les pueda respetar la prestación del servicio para el caso de el asunto del suministro de energía eléctrica. Eso ya se hizo, lo hicimos nosotros cuando fuimos representantes, y ese oficio cuando menos coadyuva a que no se agrave la crisis del asunto del suministro de energía eléctrica. Y reclamé, perdón por hablar en primera persona, reclamé que el licenciado Jorge Márquez y la licenciada Silvia Pineda cumplan con el acuerdo que tuvimos en minuta también para celebrar una junta con la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad de una vez para resolver de manera integral el asunto de la energía eléctrica, compañeros y compañeras. Siendo así las cosas, puedo decirles a ustedes que en este asunto del conflicto, los jubilados, las jubiladas, los pensionados, las pensionadas, estamos en una etapa en donde las acechanzas son muy fuertes. Y yo veo cómo en los diarios se pronuncian las pensiones, la seguridad social, la universalización de la salud, y no lo entiendo por qué, actividad de nosotros jubilados, de ustedes jubiladas, como si no pasara en el país nada respecto de nuestras prestaciones, respecto de nuestra nómina, respecto de las pensiones en el Seguro Social, respecto de la atención médica. Y fíjense ustedes, leía yo que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha dicho algunas veces, hoy lo ratifica, que el derecho a la salud es letra muerta, que es el derecho a la salud que está consagrado en la Constitución. Pues ahí está, pero no se cumple con él, porque las condiciones que prevalecen en el país, a partir de las privatizaciones generales de nuestra riqueza, como es, ya vimos, la electricidad, el petróleo, la energía nuclear, etcétera, etcétera. También tenemos problemas con el agua, con los salarios, con el empleo y todo aquello. Y dice, bueno, ¿de qué sirve tenerlo en la Constitución? Pues es letra que no se mueve, es letra muerta. Y dice, y se debe a que los jubilados y los pensionados no se han dado cuenta, o no se han querido dar cuenta, o no quieren sublevarse para hacer cumplir al Estado las obligaciones que tienen constitucionales. Eso lo dice el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pero también en Querétaro dice que la reforma de las pensiones solo ha beneficiado a funcionarios, a legisladores y magistrados, porque el gran grueso de los trabajadores de Querétaro los perjudica. Los que están arriba se han beneficiado del asunto de la modificación de la ley y ellos se jubilan a trasfondo, a trasmano, con la ley anterior, y ellos sí se jubilan con 138,000 o 140,000 pesos mensuales de pensión. Y el grueso son esos los legisladores, los burócratas grandes, altos, y los funcionarios y los políticos.
y los compañeros de Querétaro, burócratas o no, estuvimos en un foro hace 20 días y ahí nos mencionaron que las pensiones en Querétaro son raquíticas, son mínimas. Entonces ahí hay otro movimiento como el que ya les informé a ustedes de lo que sucede en Baja California. Y no veo por ningún lado que nos activemos, que actuemos, que nos defendamos, compañeros. No estamos hablando de lo que puede venir o de que somos intocables. Ya nos demostraron al Sindicato Mexicano de Electricistas, que es un sindicato con prosapia, con historia, que un sindicato solo no puede defender sus derechos, los derechos de los trabajadores. Y así pasa con el asunto de jubilados y pensionados. Un núcleo de jubilados, por fuerte que sea, y aquí no tenemos fortaleza todavía después del conflicto, no podemos defendernos solos, no podemos aislarnos. Por eso estamos saliendo a distintos estados a conformar los comités estatales de la Confederación, porque necesitamos armarnos, compañeros. Y luego, para acabar de volar, quiero decir una grosería. No. Solamente no. Dígalo, licenciado. No, compañero, solamente con mi licenciado. Para colmo de nuestras desgracias, nos señalan ahora que tuvo una segunda caída el fondo de pensiones de los fondos de los trabajadores. Ahora nada más se perdieron, nada más, así se dice, nada más se perdieron 329 millones. Sí, porque en la anterior ocasión, en marzo, se perdieron 26.500. Ya va el gobierno a salir con Carlos Ramírez de la Gonzal, que hubo una minusvalía a los ahorros de los trabajadores, cuando la realidad es que son pérdidas. Y cuando hay pérdidas, luego nos las comunican. Pero cuando hay ganancia, nunca nos dicen nada. Oye, tu fondo de Afores se aumentó en tanto. Y nosotros, en la tranquila, como si no ocurriera nada. No, compañeros, les pido por favor, con toda vehemencia y con todo respeto, vamos a luchar. Estamos ya, como nos dicen los chavos, ya estamos rucos. ¿Dónde vamos a ir si nos quitan las pensiones o nos las reducen? ¿Dónde vamos a ir si reducen los derechos que tenemos? ¿A la miseria? ¿A la desgracia? Andar confianzando como andan nuestros compañeros que no tienen pensiones, no tienen salario, de 70, 80 años entre los camiones y entre los carros, tratando de lavar un cristal. O tratando de lavar con su gorra esa que trae el carro. A eso queremos llegar. Hay 8 millones de adultos mayores que no tienen prestación alguna, no tienen ingreso alguno, y por eso andan en la calle mendigando o entre los coches o boleando, porque no tienen en donde un ingreso normal, permanente. Nosotros tenemos el privilegio de tener una jubilación, una cuota de jubilación mínima o máxima, y quienes han hecho o quienes hemos hecho el uso de la ley, tenemos una pensión. ¿Por qué no luchar por nosotros mismos y por qué no luchar por aquellos que no tienen nada, compañeras y compañeros? Estos gobiernos no reparan, estos gobiernos quieren números, quieren gente activa. Por eso a la gente con 35 años o 40 ya no la contratan, porque ya no tienen, según ellos, fuerza de trabajo, y desperdician toda la gran experiencia que se han obtenido como trabajadores, como empleados, como ingenieros, como doctores, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se aprovechan los gobiernos de corte neoliberal, porque saben que nos tienen dispersados al movimiento obrero, al movimiento nacional de jóvenes y todo aquello. Ya salieron con la jalada de que van a afiliar a los jóvenes que son estudiantes, pues ellos están ganado. Pero dicen, bueno, si nos vas a afiliar dentro de 10 años, pues a todo data, ¿no? Esa es la necesidad que tenemos. Vamos a echarle ganas. Yo los llamo a la reflexión, los llamo
al gran pensamiento que tenemos, al gran pensamiento que hemos heredado de aquí, de este sindicato, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Apelemos a nuestra historia, apelemos a nuestras características de lucha. ¿Por qué? Porque hoy mismo los jóvenes de la resistencia nos están dando un ejemplo nuevamente. Se atoran las negociaciones, los acuerdos no se cumplen, retrasan las liquidaciones, Hacienda se amarra con el dinero y los jóvenes ya salieron otra vez, ya están movilizados en centros de trabajo. Gracias. Y poca respuesta, y eso lo digo por mí, por todos los jubilados, poca respuesta digo de los jubilados, compañeras y compañeros, como poca respuesta digo de los pensionados. Somos hermanos de clase, somos hermanos del sindicato, y les pido con toda vehemencia, para aquellos que dicen, la unidad está, pero no quiere decir incondicionalidad. Y escuchando eso y leyendo eso, me acuerdo, viene a mi mente una cita que hace José Vasconcelos cuando el presidente Madero llega a la presidencia. No confundamos los conceptos de unidad e incondicionalidad cuando estamos defendiendo una causa, estamos defendiendo una institución, y en cualquier caso está por encima de la unidad o de la incondicionalidad o de los periódicos o redes sociales. Por encima de todo eso está algo que decía José Vasconcelos: antes que ello hay que defender a México, y defender a México es defender al presidente, y en el caso nuestro hay que defender al sindicato, defender al secretario general, y se llama lealtad. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Mantente alerta a nuestra transmisión.